Buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas. Para nosotros hoy es una alegría recibirlos en el marco de este ciclo de charlas que hemos denominado Diálogos entre Docentes. Para el Instituto Castagnino es importante poder habilitar la palabra de profesionales para abordar estas temáticas que nos interpelan a la educación y que nos interpelan también como sociedad. Por eso hoy estamos felices de contar con la presencia de las doctoras Malvina y Aimé. Ambas vienen de la Universidad de Villa María, con la cual estamos gustosos de estrechar estos lazos y esperamos que prontamente podamos seguir profundizando este trabajo en la territorialidad, que nos permite seguir creciendo como comunidad educativa, pero a su vez también como sociedad, porque nos permite pensar proyectos en conjuntos que redunden en beneficios para todos. Así que bienvenidas y para nosotros es un placer. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Malvina, me acompaña Aimé. Sí, hola. Me parece que se escucha mejor. Bueno, yo soy comunicadora y doctora en Ciencias Sociales y vengo trabajando, bueno, junto con Aimé, con un equipo que ustedes ven allí en la portada, un equipo de trabajo de la Universidad Nacional de Villa María que tiene que ver con la comunicación digital, con las temáticas sobre las que vamos a hablar hoy. De mi parte, las vengo trabajando sobre todo como profesional de comunicación, pero de manera interdisciplinaria, con equipos formados por colegas del ámbito de la ciencia política, de la economía, la sociología y otras disciplinas también, porque entendemos que estas temáticas necesitan esa mirada multidisciplinar e interdisciplinar. Y bueno, en este caso, la temática por la cual el director nos ha convocado y que agradecemos porque nos permite poner en común los resultados de investigaciones, las reflexiones que venimos haciendo y escuchar también desde la experiencia de ustedes. Recién nos comentaba Franco que aquí hay docentes, colegas, estudiantes de profesorado que seguramente, y público en general, que seguramente tienen sus experiencias en este mundo en el que estamos inmersos, que es la sociedad red, la sociedad de la información, los entornos sociodigitales y donde hacemos experiencias a diario, personales, profesionales, laborales, educativas. Vamos a tratar de proponer algunas reflexiones que abran también el debate y también, junto acá con mi compañera, algunas propuestas de trabajo. Algunas quizás ustedes las conozcan, otras no, vamos a ver, para pensar cómo a partir de la inteligencia artificial también se puede hacer alfabetización digital. Esa es un poco nuestra propuesta. Así que, bueno, en primer lugar, ustedes pues, a lo mejor han visto en la información que les ha llegado, estas son las temáticas que queremos tratar. Vamos a hablar de inteligencia artificial y de alfabetización digital, pero también vinculándolo con temáticas que nos explican, nos permiten entender este mundo en el que vivimos. Y en primer lugar, la cita de este señor, que quizás lo hayan sentido nombrar ahora, se lo ha mencionado mucho con todo lo que fue la cobertura mediática sobre el chat GPT, Alan Turing, que fue, bueno, considerado hoy el padre de la informática y también de la inteligencia artificial, un inglés que se dedicó fuertemente al análisis de los algoritmos y al que también se le atribuyen el descubrimiento de lo que se conoce como machine learning o el aprendizaje automático. Vamos a conversar sobre eso. Allí la frase es como un primer disparador para hacernos pensar qué entendemos por inteligencia artificial, como inteligencia no humana, pero creada por humanos. Y también en relación a lo que es falible o no, que es uno de los temas que están hoy en pleno debate. Y para eso
vamos a hacer un poquito de historización. Con el director, con Franco, nos conocimos en el marco del programa universitario de Historia Argentina y Latinoamericana. Por allá está Gustavo también, que también hizo la diplomatura. Y bueno, él es historiador, yo no, pero trato de tener un enfoque histórico en todas las temáticas que trabajo. Y me parece que es necesario por allí rescatar algunos elementos de esta que es una historia reciente, pero que a diferencia de otros momentos de la historia de la humanidad va transformándose de manera cada vez más acelerada, ¿no? Hay una autora que allí en la bibliografía final la recomendamos, una argentina que se llama Flavia Costa, que habla de la necesidad de plantear esta nueva era de la humanidad como el tecnoceno, incluso reemplazando a lo que a principios de este siglo se propuso como el antropoceno, como una era geológica, una era más de la evolución de la Tierra a partir del rol que el ser humano le está otorgando, ¿no? a este suelo, a este universo en el que nos encontramos. Bien, entonces hay un siglo que es muy determinante, que es el que vivimos, pero también hay huellas que podemos rastrear en el siglo anterior, en el siglo XX, y que tienen que ver con esa primera idea de lo que es la globalización, esta transformación de las fronteras a partir del desarrollo de las nuevas tecnologías. Un autor clave allí es Marshall McLuhan, que propuso el concepto de aldea global. Otro autor clave también para pensar este momento en el que nos encontramos, donde hay personas que miran con un ojo crítico el desarrollo de la inteligencia artificial, y por otro lado tenemos personas, organizaciones que plantean las potencialidades y las transformaciones de mayor participación y desarrollo para la humanidad que va a tener la inteligencia artificial. Esta dialéctica ya estuvo presente en otros momentos de la historia. Umberto Eco, el semiólogo italiano, la resumió en este libro Apocalípticos Integrados, publicado en 1964, donde planteaba también cómo se iban repartiendo los grupos, ¿no?, de intelectuales que alentaban una mayor participación y democratización con el desarrollo de la televisión, que había permitido que un logro importante para la humanidad, como era el cine, llegara a cada hogar, y cómo estaban los otros, ¿no?, los apocalípticos, que veían en un peligro para la cultura letrada, para la educación, para los vínculos interpersonales, ¿no? Entonces, allí tenemos ejemplos, ¿no?, como el de Nicolás Negroponte, que en este libro, casi terminando el siglo pasado, plantea que nos encontramos en una era que va a estar caracterizada por el ser digital, por el cual todas nuestras prácticas van a estar mediadas por la computación y en particular por la red de redes, por Internet. Y por otro lado, una visión más crítica, más compleja, que es la que plantea este intelectual español catalán, Manuel Castel, con su trilogía La Era de la Información, que nos brinda un concepto muy anticipatorio, porque todavía no estaban las redes sociales, en cuanto plantea que la característica del siglo que se venía, de este siglo, el siglo XXI, iba a ser que todas nuestras prácticas, las organizaciones económicas, financieras, políticas, culturales, iban a estar nucleadas a partir de redes y nodos. Él ya lo veía ese escenario, aunque todavía no existían las redes sociales, pero ya existía la red de redes, que era Internet. En esta obra publicada allí, casi con el cambio de siglo. Bien, entonces a partir de allí, ¿por qué comenzamos con esta historización? Para adentrarnos en una noción que venimos trabajando desde nuestros proyectos de investigación desde el año 2015, que es la noción de comunicación sociodigital. El mundo en que nos encontramos no es un mundo exclusivamente digital, pero es un mundo donde lo digital tiene un rol importante. Pero, como decimos en las investigaciones, habitamos y transitamos, recorremos permanentemente el mundo offline, o sea, donde no estamos conectados, como en este momento, mejor dicho, estamos conectados de otra manera,
y el mundo online, el mundo de lo que José Van Dyck llama de la conectividad. Cada vez están más interpenetrados esos dos mundos y por eso hablamos de comunicación sociodigital. Allí nos servimos del concepto de Castel de Sociedad-Red y también de uno posterior que él publicó cuando ya existían las primeras redes sociales, sobre todo Facebook, que fue la gran transformación, ¿no? la revolución en lo que se llamó la comunicación 2.0, esta que permite un ida y vuelta, una participación de los usuarios que no existía hasta ese momento, que es el de autocomunicación de masas. Es decir, la posibilidad de que tenemos, lo hacemos a diario, de producir discursos y hacerlos públicos, pero además seleccionar a dónde los queremos enviar. Pensemos en funciones como las listas de mejores amigos en Instagram, estoy mirando a los más jóvenes, donde seleccionamos específicamente que esa foto va para ese público y no va para el otro público que tenemos de seguidores. Esa es una forma muy práctica de ilustrar la autocomunicación de masas. Bien, y antes de comenzar a hablar específicamente de inteligencia artificial, vamos a revisar algunos conceptos que nos parecen importantes y que tienen que ver con ir un poquito más atrás, ¿no? De lo que vemos ahora, como el ChatGPT, como estas aplicaciones y estas interfaces y plataformas con las que nos encontramos a diario, cuando por ejemplo tomamos un texto, si hay algún profesor de inglés acá va a decir cómo, y lo ponemos en Google Translator y nos saca el texto no en una seguramente discutible traducción, pero traducción al fin del español al inglés o a cualquier otro idioma, ¿sí? Estamos inmersos en desarrollo ya de inteligencia artificial. Pero para eso es que queremos hablar un poquito de lo que es la arquitectura digital. Y la arquitectura digital, si la pensamos en relación a la arquitectura que conocemos, que es esta, la que hemos habitado toda la vida, es también una arquitectura reglada, normada. O sea, vivimos en ciudades, pueblos, en casas que tienen estructuras y que incluso son comparables hasta en distintos lugares del mundo, ¿no? Bueno, la arquitectura digital es mucho más uniforme, está mucho más centralizada y ese es uno de los principales temas de debate actualmente. En este momento, esa arquitectura, ese mundo en el que vivimos, pertenece a lo que se llaman los Big Tech, a pocas empresas que son las que se encargan de establecer las reglas de esa arquitectura digital. Microsoft, Google, y que a la vez se van concentrando cada vez más. A diferencia de las demás arquitecturas, que a veces sí hay pocos propietarios desarrollistas, pero sin duda son muchos más en el mundo que los propietarios de la arquitectura digital. ¿Y cómo está formada esa arquitectura digital? Bueno, ahí hay algunos conceptos claves. Interfaces, algoritmos, big data, inteligencia artificial, convergencia, hipermediaciones, narrativas transmedia, sociabilidad online, conectividad, ecosistema de medios conectivos. No vamos a llegar a profundizar en todos estos conceptos, vamos a hablar y por supuesto les vamos a dejar una bibliografía para que ustedes puedan, si quieren, profundizar en cada uno de ellos. Muy bien. Bien, recién yo hablaba de que estamos aquí vinculándonos de una manera que siempre decimos nos conectamos, ¿no? Estamos conectados, estamos en un vínculo cara a cara, en presencialidad. Y José Van Dyck, esta autora holandesa, nos propone diferenciar en esto que ella le llama el ecosistema de medios conectivos que crea la cultura de la conectividad entre conexión y conectividad. Conexión es la conexión humana, aunque la realicemos a través de una interfaz o de una plataforma como por ejemplo WhatsApp. O sea, nos conectamos con otra persona o con un grupo de personas. Pero la conexión que se establece técnica es para ella conectividad y esa conectividad está automatizada. Y de esa conectividad no somos dueños. Uno puede decir, sí, yo soy dueño de lo que escribo, de lo que posteo en Facebook, de la foto que pongo en Instagram, del video que subo a TikTok, que comparto, que le pongo me gusta, etc. Pero de las características que tienen esas plataformas, de la forma en que se nos ha brindado la posibilidad de la conectividad, no somos dueños. O sea, hemos aprendido y ya hemos naturalizado que tenemos que hacernos un perfil,
y que vamos a tener seguidores y que nos gusta que nos pongan me gusta, pero podría haber sido de otra manera. Ese es un lindo ejercicio para trabajar en el aula, ¿no? Podemos imaginarnos otros mundos posibles, otras arquitecturas digitales que no son las actuales. Bien, en ese sentido es que José Van Dyck diferencia y plantea que este mundo en el que estamos, donde vemos una conferencia en YouTube y escuchamos un podcast en Spotify y buscamos algo que necesitamos para completar un ensayo en Wikipedia y le respondemos a alguien en Twitter, etcétera, etcétera, es un ecosistema comparable con el ecosistema natural, donde todos estos medios están conectados y se van relacionando entre sí. Y crean esto que la autora llama la sociabilidad online, que es una sociabilidad hecha a través de una conectividad automatizada que la asumimos como social, porque de hecho, si es verdad, nos encontramos con las compañeras de la secundaria, o sea, realizamos cuestiones sociales en nuestras redes sociales que llevan ese nombre, pero en realidad esa sociabilidad es una manera técnica que, a partir del desarrollo de los algoritmos, sobre lo que va a hablar más Jaime, se ha convertido en un recurso valioso, en un recurso vendible. ¿Y cuál es ese recurso? Los datos. Todos los datos, las huellas digitales que proveemos en nuestro andar, en nuestro transitar por los entornos digitales y que, acumulados, proveen información que permite conectarse con cada uno de nosotros, por ejemplo, a través de la publicidad. ¿Vamos bien hasta acá? Si alguien por ahí quiere agregar algo, interrúmpanos. ¿Voy bien con el tiempo? ¿Más rápido? A ver. Bien, mencionaba yo ahí otros conceptos, ¿no? Interfaces. Acá hay un autor que también nos gustaría recomendar, capaz que ya lo conocen, es un argentino radicado en España, que se llama Carlos Scolari. Scolari también nos da algunos elementos para tratar de entender esa arquitectura digital. Primero, la noción de interfaz. Y usted me dice, viene hablando de interfaz, ¿y eso qué es? Bueno, por ejemplo, el pendrive, todos lo conocen, ¿no? El pendrive es una interfaz, ¿sí? Es un elemento, un dispositivo que permite la conexión de una máquina a otra, pero sobre todo permite la transferencia de datos que se han producido, que hemos escrito, por ejemplo, un ensayo o un álbum de fotos, y que a través del pendrive los llevamos a una computadora y de ahí los bajamos, los mostramos, etc. O sea, la interfaz se vincula con la noción de comunicación en el sentido de transporte, ¿sí? Pero fíjense que el sentido etimológico de la comunicación, de la palabra comunicación, tiene menos que ver con el transporte, aunque implique transporte de información, más que ver con el encuentro, con la conexión. Y en este caso estamos hablando de transporte de información entre el medio humano y el tecnológico. Pero ¿qué característica? Él ahí la piensa a la interfaz como metáfora, porque esta transmisión y que se desarrolla particularmente en los entornos digitales, no solamente transmite información, sino también que hace que el ser humano se vincule con el dispositivo. Por ejemplo, aprendiendo a usarlo. Y así funcionan todas las aplicaciones que conocemos como interfaces. No es algo donde solamente transmitimos información, sino que de alguna manera pasa a formar parte de cómo comprendemos el mundo y cómo actuamos en ese mundo. Por ejemplo, yo decía recién la lógica de tener más seguidores o tener más me gustas. El otro concepto, que también es interesante para comprender la arquitectura digital, es el de narrativas transmedia, también planteado por Scolari. En realidad es un concepto que había planteado, que había formulado por primera vez Henry Jenkins, el autor de Cultura de la Convergencia, un libro muy interesante, publicado en el año 2008. Ya en el 2003 lo había planteado, como un concepto, acá se ve mucho la noción de evolución, ¿no? Ustedes van a ver que en la filosofía de la tecnología o en el estudio de la tecnología se toman muchos conceptos, y hay alguien aquí que viene de la biología o de alguna otra disciplina evolutiva, se toman muchos conceptos de la evolución. Se entiende que
para comprender esto hay que ver esta evolución del ser humano, y por eso yo hablaba del pasaje de antes era el Holoceno, el Antropoceno, y ahora se plantea el Tecnoceno, ¿no? Cómo la tecnología transforma incluso nuestro mundo físico. Las narrativas transmedias son una forma de evolución, es la evolución que se ha dado en la forma en que narramos las historias. Y en esto yo creo que la gente más joven me va a entender más. La forma en que narran, que cuentan el mundo, los nativos digitales, es muy diferente a cómo la contamos quienes no somos nativos digitales, quienes hemos ingresado después. Es una forma que a veces no la entendemos, es una forma que nos resulta más fragmentaria, es una forma donde se utiliza el humor que por ahí no lo comprendemos, por ejemplo el meme. Es una manera distinta de narrar donde no hay una linealidad como la que ha caracterizado a nuestro modelo de educación tradicional, la linealidad de acumular conocimientos y transferirlos o ponerlos en común, aunque se pongan en común para discutirlos, sino que esa construcción es más circular. Se dice, un relato transmedia se sabe dónde empieza y no dónde termina. Allí no tenemos tiempo ahora de verlo al ejemplo, pero como lo van a tener este material después, pueden ingresar a ese link. Eso es lo que se llama un webdoc, o sea, un documental hecho para la web, que hicimos en el marco también de un proyecto de investigación en la Universidad de Villa María, con el objetivo de mostrar historias, memorias de los barrios de la ciudad de Villa María. Entonces allí uno ingresa, y hay 3 ejemplos a uno de los barrios, y aparece, por ejemplo, la bandita del Club de Fútbol Alumni, que es el club más tradicional de Villa María, y donde a partir del relato y de la música se va contando un poco de la historia local. Este es un ejemplo de cómo se construyen o se pueden construir a nivel de investigación o a nivel de difusión, en el sector público, en la escuela, con la lógica de las narrativas transmedia. Bien, y con esto llegamos a la noción de comunicación sociodigital que yo les planteaba, entrar y salir de las redes, esta difícil diferenciación entre el mundo online y offline, que hemos planteado a partir de un modelo que entendemos caracteriza a esta era digital, a este mundo en el que vivimos en el siglo XXI, a partir de 5 características que tienen que ver con conceptos que yo venía mencionando. La comunicación convergente y transmediática, la política de perfiles, o sea, la hiperpersonalización de la actuación pública, el periodismo militante, es decir, el entrar en las redes para tener una voz diferente a lo que se consideran las voces hegemónicas, la opinión pública autocomunicada, estas posibilidades que tiene cualquier usuario de convertir su discurso en un macrodiscurso, en convertirse en un influencer, en tener en algún momento mayores cuotas de poder, que es lo que se consideran las personas públicas, ¿no? Quienes utilizan a diario las redes sociales y conocen el rol de los influencers, entienden, me parece, a qué me estoy refiriendo. Y la disrupción discursiva, que sobre esto voy a terminar yo de cerrar mi parte para darle lugar a Aimé, que tiene que ver con las formas, los discursos que circulan a partir de los entornos sociodigitales, que no es que sean nuevos, pero que han adquirido una dimensión diferente por las posibilidades de ampliación que tiene el espacio público con las nuevas tecnologías. Esta comunicación sociodigital genera tensiones, por eso es que estamos en un mundo donde todo el tiempo estamos cuestionando, ¿no? Esto llevado al núcleo familiar es deja ese celular un rato, pero si estoy estudiando, ¿cómo vas a estar estudiando si estás todo el tiempo con ese celular? No, pero estoy estudiando desde el celular. Bueno, este tipo de tensiones tienen que ver con las características que resultan en alguna medida dicotómicas en la arquitectura digital, en esta forma en que se nos ha organizado el mundo y el que lo habitamos de esa manera. La convivencia entre la lógica del transmitir con la del compartir, ¿no? Tenemos, podemos transmitir información, de hecho siguen existiendo los medios tradicionales, incluso formas tradicionales en la educación, en la política, en las organizaciones sociales, y por otro lado, movimientos sociales en red,
comunidades que se crean a partir de las redes sociales. La construcción permanente de la privacidad, la individualidad, esto de se ha organizado esta arquitectura no de forma grupal, se ha organizado a partir de perfiles. Entramos en las redes como, podemos inventarnos el perfil, por supuesto, como usuarios, pero podemos ponernos otro nombre, otra foto si queremos, pero entramos de manera individual. Pero a la vez también las redes remiten a lo comunitario y a lo público. Esa privacidad tiene un límite, porque en el momento que entramos, cualquier cosa que hagamos la estamos haciendo pública, por lo menos ante un público reducido, que son nuestros amigos o mejores amigos o lo que tengamos como comunidad, pero queda en un espacio en principio público y además dejamos, querramos o no, huellas digitales. Cualquier cosa que hagamos indica nuestras preferencias ideológicas, culturales, de consumos. La cultura digital, que está muy extendida, por supuesto que hay diferencias, pero si vemos las estadísticas, en gran parte del mundo se ha extendido al punto que las personas poseen cada una un teléfono celular, un smartphone, un teléfono inteligente, pero a la vez tenemos la persistencia de una gran brecha digital. Hay diferencias enormes entre los considerados países centrales y los países en desarrollo, en el interior, en los distintos grupos, en las clases sociales, en los niveles de formación, en la capacidad económica. Las brechas anteriores, comunicacionales, de conocimiento, se han potenciado ahora en el mundo digital. Los algoritmos, esto sobre lo que va a hablar ahora Aimé, por un lado nos reúnen en grupos, hace que a veces incluso entremos en lo que se llaman burbujas o cámaras cerradas, porque estamos todos los que pensamos lo mismo, los que somos de Boca o de River, o peronistas o radicales, o que nos gusta la montaña, o los que les gusta hacer surf, o los que juegan al fútbol, los que juegan al básquet, bueno, etcétera, ¿no? Permiten ver este mundo según nuestros gustos. Exactamente. Unen, pero por otro lado, esa unión también polariza, esa unión divide, y no es casual que nuestras sociedades, no solamente en Argentina, que se habla de la grieta, si miramos a nuestros vecinos y a otros lugares del mundo, vemos sociedades cada vez más polarizadas. Se dice por así, sociedades por ahí cada vez más violentas, ¿no? No podemos hacer una relación directa, pero sí son elementos para pensarlo. Por otro lado tenemos este rol, ¿no?, activo de los usuarios, las audiencias, que antes éramos personas sentadas ahí mirando la tele o leyendo el diario, escuchando la radio, y ahora no, somos personas que contamos la noticia. O sea, no saben lo que acaba de pasar en mi barrio, y a lo mejor antes de que llegue el periodista. Pero tenemos los condicionamientos de la arquitectura digital, lo hacemos dentro de esa estructura. O sea que la autonomía de la autocomunicación de masas, a eso tenemos que oponerle la concentración de los medios digitales, ¿no? Si antes cuestionábamos la concentración de los medios tradicionales, que haya pocas empresas que poseen los canales de televisión, los diarios, las radios, y en las localidades lo saben quienes hacen periodismo, ¿no?, en medios comunitarios, en medios independientes. Bueno, ahora imagínense un mundo donde está todo mucho más concentrado. Bien, acá tenemos dos ejemplos también de intelectuales que nos muestran un poco esas tensiones. David Morley, un inglés representante de lo que se llama la Escuela de los Estudios Culturales, que plantea que, lejos de ser inclusivas, como aparecen las nuevas tecnologías, en realidad son un agente de marginación. Y por otro lado, Rosana Reguillo, una intelectual mexicana, que tiene un libro muy lindo, que es ese que está citado allí, Paisajes Insurrectos, donde analiza cómo a través de las nuevas tecnologías se han dado transformaciones, revoluciones en el mundo, como fue el movimiento de indignados en España, como fue Occupy Wall Street a nivel mundial, Yo Soy 133 en México, movimientos que transformaron la escena de participación. Bien. Y la otra noción, que ya nos lleva específicamente al concepto de inteligencia artificial, también la vamos a plantear a partir de un autor que actualmente es muy leído, citado, que es Byung-Chul Han, que
su libro Infocracia que en realidad en lo que nos encontramos es en un régimen que le llama el régimen de la información, que ha creado una nueva racionalidad, o sea, esa racionalidad a la que estábamos acostumbrados, la racionalidad discursiva, comunicativa, que implicaba el debate, la discusión de ideas, se ha transformado por una racionalidad numérica, el dataísmo, que le llama él también, y que para él a él lo podemos encuadrar dentro de los apocalípticos, implica el fin de la participación real y por ende de la democracia. Bien, y ahora llegamos a esto, ¿no? Que ustedes están esperando. Bueno, entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Acá vienen todas las respuestas. Bueno, por un lado, esto es algo que parece bastante obvio, ustedes lo conocen, es la inteligencia llevada a cabo por máquinas, ¿no? Es decía yo al inicio, un concepto complejo. Fíjense que hay un informe que ahí lo tenemos también para compartir, que hace la UNESCO y donde dice, bueno, no hay un acuerdo con la definición, porque ya plantear que es una comunicación, es una inteligencia no humana, pero producida por humanos, genera ya una contradicción. Lo que podemos decir es que las máquinas que están basadas en inteligencia artificial son capaces de imitar y en algunos casos incluso de superar las capacidades humanas, las capacidades cognitivas humanas. Ustedes, si a cualquiera, a mí, a cualquiera de nosotros nos preguntan, bueno, cualquier cosa que nos pregunten, por más que hayamos estudiado mucho y tengamos buena memoria, tenemos una limitación de lo que podemos dar. El ChatGPT, en una cuestión de segundos, nos provee un montón de información que a nosotros a lo mejor nos costaría días reunirla y poder verbalizarla. O sea, pueden superar algunas capacidades cognitivas, incluyendo la detección, interacción lingüística, razonamiento, análisis, resolución de problemas e incluso la creatividad, ¿no? Hoy lo hablábamos ahí con el compañero que está allá en la radio, cómo en estas aplicaciones podemos incluso pedir diseños, poesías. No estamos hablando solamente de la acumulación de conocimiento y poder repetir, sino también de algo que es propio de la inteligencia humana, que es la creatividad. ¿Qué es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano? Hoy, en muchos de los textos que ustedes pueden encontrar, si bien se habla de la inteligencia en su evolución generativa, es decir, que puede generar, como el ChatGPT, producciones nuevas, que no sean, si bien son basadas en producciones anteriores, aunque lo están actualizando, en realidad hasta hace poquito estaba actualizado hasta el 2021, todavía nos encontramos, dicen, digamos, los informes más actuales, en una etapa donde no podamos decir que van a tener exactamente las mismas capacidades que el ser humano o superarlas, pero nada invalida que esto pueda ocurrir en un futuro inmediato. ¿Qué dice Byung-Chul Han sobre esto, ¿no? Acá viene el crítico, el negativo. Dice que esta racionalidad digital, vinculada a la inteligencia artificial, es una forma de racionalidad que prescinde de la comunicación y el discurso. Aunque en realidad lo que nos dan es un texto, cuando le decimos, bueno, a ver, ¿me puede contar la historia de la Argentina o de Uruguay? Lo que le pidamos, ¿no? A alguno de estos chatbots, como el ChatGPT. Acá lo que tenemos es una acumulación de datos. En la visión de este autor no hay comunicación y discurso. Yo voy a ir un poco entre esto, ¿no? Entre las críticas y no asumiendo ninguna posición, pero sí poniéndola aquí, ¿no? Para el debate y para que ustedes me digan estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. En el sentido tradicional, sobre todo en el pensamiento occidental, aunque Byung-Chul Han va y viene entre el pensamiento occidental y oriental, un poco lo que conocemos en nuestras sociedades es que el espacio público, lo público, ¿no? La escuela, la universidad, el Congreso, los ámbitos políticos, etcétera, se han reunido a partir de lo que este autor alemán, Jürgen Habermas, hablaba como la racionalidad discursiva. Nos conectamos a través de la comunicación y desde la comunicación es de donde planteamos nuestras ideas. En esta racionalidad digital que se manifiesta en la inteligencia artificial, la minería de datos, el Big Data, los algoritmos, hay una pretensión de prescindir de toda esa historia. Aquí se pasa a lo que Han llama la postdemocracia digital. Hay un reemplazo de la individualidad racional
por ese colectivo que es toda esa suma de datos que se acumula con el Big Data, con las posibilidades que tienen las máquinas. Entonces, la sociedad como organismo funcional, donde se intercambia información eficaz, es lo que pasa a convertirse en el centro, en la organización de nuestra sociedad. ¿Cuándo surge la inteligencia artificial? ¿Surge ahora? ¿Surge en diciembre del 2022 con el ChatGPT? ¿O ahora que se ha hecho popular este año a partir de marzo o abril? No, en realidad algunos autores dicen que hay experimentos que pueden rastrearse casi en 2000 años en la humanidad, ¿no? Esta búsqueda del ser humano de crear algo que pueda imitar nuestra mente. Pero bueno, hay momentos que se marcan por allí como inicio, como esta persona que poníamos la foto al inicio, Alan Turing, en 1936, lanzó una máquina que era capaz de trabajar con algoritmos informáticos, es decir, que podía vincular, reunir información. Y unos 14 años después lanza lo que se llama el test de Turing, se conoció después como eso, que eran pruebas experimentales que él realizaba para comprobar cuándo actúa una máquina y cuándo actúa un ser humano. Ponía a personas a experimentar y a máquinas y a un juez, a una persona que determine si quien está hablando es una máquina o es un ser humano. Bueno, a partir de aquí se desarrolla este concepto que yo les mencionaba recién del machine learning o aprendizaje automático como un tipo de inteligencia artificial a través de algoritmos por el cual las máquinas usan estadísticas, o sea, los algoritmos permiten reunir mucha información y a partir de allí frecuencias, porcentajes, relaciones entre variables para encontrar patrones en datos y poder predecir nuevos valores y comportamientos. O sea, la capacidad de poder predecir y entonces de mucha información acumulada asumir cuál sería el camino correcto a tomar. O sea, lo que hace nuestra cabeza cuando estudiamos, pero de una manera mucho más acelerada. Hay otros desarrollos que también conocemos desde hace rato, como son los bots y los trolls. Esto de lo que se habla mucho, sobre todo en las redes sociales, como Twitter, que son máquinas que algunas personas contratan, a veces organizaciones, partidos políticos, para que un determinado perfil tenga más seguidores o para instalar una temática, para instalar una tendencia, o sea, un hashtag. Son programas informáticos que pueden hacer tareas repetitivas, ¿no?, a través de Internet y que se vinculan con otra de las nociones que acá vamos a mencionar, que es la de la fake news, la de las noticias falsas. Simulan el comportamiento humano porque se presentan como con un perfil, con una foto, una historia supuestamente personal. A veces son más fáciles de detectar y otras veces no. Y suelen ser simples y repetitivas, por ejemplo, generar mensajes automáticamente, pueden apoyar ciertas ideas, desprestigiar a una persona o hasta operar una cuenta falsa. Otro desarrollo que está muy vinculado con la inteligencia artificial, el Big Data ya lo vengo mencionando, esa posibilidad de acumular grandes volúmenes de información, es el de la geolocalización, el de poder ubicar a las personas físicamente. Esto es un desarrollo muy importante porque ha modificado muchas de nuestras prácticas culturales y nuestras prácticas de consumo. Ese almacenamiento en grandes cantidades, la lógica del machine learning de poder aprender de esos datos, permite analizar los perfiles y utilizarlos estratégicamente. Un autor que se llama Esteban Magnani, en un texto del año 2017, dijo que esto permitió para la publicidad, para la propaganda política, pasar de lo que se llamaba antes el catch-all, el tratar de llegar a todos, al catch-each, el tratar de llegar a cada uno con su historia personal, sus preferencias, sus ideas, etc. Bueno, y estos conceptos que yo mencionaba recién, el de fake news, como noticias falsas, pero más que noticias falsas, como información distorsionada o tendenciosa, que tienen un desarrollo particular a partir de esta automatización que se da por los desarrollos de la inteligencia artificial en las redes sociales, ¿no? Y que también va modificando nuestras formas cognitivas, porque a veces
activa algunos mecanismos como es, por ejemplo, el de la disonancia cognitiva, al que refiere ahí Clavero, que tiene que ver con esto que decíamos, los algoritmos unen y dividen, que es que a veces preferimos no cuestionar una noticia, una información, si está más cerca de nuestras creencias, que salir a buscar una refutación, ¿no? Son como características que tienen estos entornos sociodigitales y que nos van a veces cerrando en nuestras propias burbujas de pensamiento. Este fenómeno que se viene estudiando, esta discusión entre la verdad y la mentira, más que verdad y mentira, entre falsedad y veracidad, hizo que se popularizara esta noción de posverdad y que algunos autores hablan de que estamos en la era de la posverdad como una era, como un fenómeno sintomático, dice Silvio Weisborg, un argentino también radicado en Estados Unidos, que modifica el estatuto de verdad en las sociedades contemporáneas. Ya en muchos casos ni siquiera estamos seguros que es verdad y que es mentira. Las configuraciones narrativas pueden tener elementos ciertos o no ciertos, pero como dice también Clavero, como el relato, esa narración apela a elementos emocionales, lo que queda es la información que se ha difundido, más allá de si luego viene lo que se llaman los fact-checkers, como chequeado.com, o sea, estas organizaciones que hacen el contralor, ¿no? Y que tienen siempre menos efecto, menos impacto que la noticia falsa. Bueno, y finalmente los discursos de odio, otro también de los impactos, los resultados de estas características que asumen las narrativas en la arquitectura digital, que son discursos sociales, discriminatorios, que tienden a excluir las posiciones del otro y que se manifiestan también en distintos niveles, ¿no? Desde niveles más simbólicos hasta tener efectos incluso más materiales, ¿no? En cuanto al daño, ¿no? Por ejemplo, en la salud mental de las personas. Bien, y cierro yo esta primera parte, espero que se haya entendido, si no, ya levanten las manos, y ahora continúa acá mi colega Aimé Minahuel con la inteligencia artificial en educación. Bueno, muy difícil hablar después de la claridad de Malvina. Bueno, yo por allí me toca la parte más interesante, que por allí es a lo que nos vinculamos. Yo también soy docente de un instituto terciario superior y de distintas universidades. Entonces, bueno, un poco en vinculación con los equipos de trabajo, que Malvina dirige hace más de 10 años esta línea vinculada a inteligencia artificial, Big Data, Trollbot, y por eso vieron todo ese marco teórico que nos ayuda a problematizar estos fenómenos y poder pensarlos también de cara al aula, un poco tomando también la propuesta de Rosana Reguillo, la autora que se corre de los apocalípticos y piensa también que pueden ser espacios o herramientas que si las usamos críticamente y si las usamos estratégicamente son interesantes y buenos insumos para el aula. Bueno, yo me presento, yo soy Aimé Minahuel y vengo del campo de las ciencias sociales, he hecho la carrera de ciencia política en la Universidad de Río Cuarto y el doctorado en administración y política pública. ¿Por qué cuento esto? Porque en el doctorado yo me orienté mucho a la estadística. Y cuando me empecé a meter en el mundo de la estadística, me empecé a meter también en el mundo de la programación y me empecé a meter en el mundo del software libre. Y bueno, una cosa llevó a la otra y terminé vinculándome mucho al lenguaje de programación. Y si bien soy docente y vengo del campo de las ciencias sociales, creo yo que tenemos mucho para decir en la educación y en la docencia y en las ciencias sociales y humanas sobre inteligencia artificial, ni qué les digo sobre programación. Vamos a charlar algunas herramientas, pero también vamos a problematizarlas. Ahí yo les puse, fíjense, cuando aparece con mayor énfasis para algunos organismos internacionales y multilaterales la idea de la inteligencia artificial. Ese fue un consenso que se llevó adelante desde UNESCO, ¿no?, en Beijing, sobre la inteligencia artificial y su vínculo con la educación. Les vamos a dejar el enlace para que lo puedan ver en español, que se firmaron una serie de puntos que son muy interesantes y que dan cuenta de cuál sería la responsabilidad para trabajar la educación en su vinculación con la inteligencia artificial. ¿Por qué comienza con mayor énfasis en 2019? Porque en el 2016, yo no sé si ustedes recuerdan, las elecciones en Estados Unidos, donde gana Donald Trump, tuvo mucha presencia la idea de la inteligencia artificial, por el tema de los trolls y los bots.
Es como que se había hecho como muy evidente allí el uso de la inteligencia artificial en lo público, en lo político. Entonces, claro, allí de repente se manifestó la importancia y yo diría hasta la envergadura de este tipo de debates, en cuyo caso comenzaron muchos organismos internacionales con mayor énfasis a debatir. La Organización Mundial del Comercio, por citar otro organismo internacional, también ha debatido cuál es la importancia de la inteligencia artificial en los procesos comerciales a nivel internacional. Y bueno, aquí tenemos un primer momento de UNESCO donde plantea cuál sería la relación o la importancia en algunos puntos sustanciales de educación e inteligencia artificial. Yo aquí les traigo también más bibliografía que se les dejamos porque son para debatir, pero que es para pensar, ¿no? Y que es también encuadrado en lo que piensa UNESCO, en algunos puntos que comienza a plantear UNESCO, aquí desde una perspectiva un poco más crítica, pero por allí si no se lee, es un diagnóstico. Un diagnóstico que nos permite situarnos para pensar la educación y la inteligencia artificial. Fíjense, pensando por allí la problemática de, o dónde se inscribe la alfabetización digital. Cuando nosotros empezamos a hacer un diagnóstico de cómo están nuestros territorios, ¿no? Más situado en América Latina, en Argentina, en el interior de la Argentina, de repente nos encontramos con desigualdad social, y desigualdad me refiero a pobreza o a índices de pobreza, a marginalidad social, que también implica menor uso o menor acceso a las tecnologías de la información. Es decir, cuando nosotros accedemos a este nuevo siglo, parecía que la globalización nos hacía ingresar de la misma manera a todos, y no fue así. En cuyo caso se ve que por territorios fue muy heterogéneo el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación. De hecho, en muchas localidades de aquí, del interior de la provincia de Córdoba, yo allí coloco la falta o la baja de coberturas. Eso se da también por las problemáticas que hay en cuanto a la concentración de la conectividad en Internet. Ustedes lo saben, en las localidades chicas, yo sé por aquí también, generalmente a veces son las cooperativas que con mucho esfuerzo tratan de llevar las conectividades a las localidades más chicas. Yo ni qué digo en lo que se le llama los territorios rurbanos o aquellos que son más rurales. Allí el acceso a infraestructura es otro debate, ¿no? No es el debate que por allí nos plantean los autores ingleses, estadounidenses, etcétera, sino que nuestra realidad es otra. Eso también nos lleva también muchas veces, en países como el nuestro, al alto costo de los dispositivos. Yo también he sido docente de nivel medio, de nivel de adultos, y cuando fue la pandemia, díganme aquí si hay docentes presentes, no teníamos en los secundarios públicos de adultos una plataforma, que en muchas escuelas privadas ya había. Bueno, en la nuestra, en un secundario de adultos no la había. Entonces, no estaba esa política estatal tampoco, y por lo tanto nos vimos un poco, la palabra sería la metáfora, desnudos frente a la pandemia en términos de infraestructura tecnológica. Entonces, ¿cómo hacíamos? Lo hacíamos a las clases por WhatsApp y tratábamos de sostener el vínculo pedagógico por WhatsApp. Pero fíjense que WhatsApp no deja de ser, Malvina lo nombró, un conglomerado digital, un Big Tech, que nos permitía, porque no necesariamente se necesitaba dato, entonces nos parecía lo más accesible. Entonces, el primer planteo es el diagnóstico, ¿no? Hay mucha desigualdad y esa heterogeneidad en el acceso a las tecnologías, pero también en el acceso a la infraestructura, en las instituciones, en el acceso a los dispositivos móviles, que en nuestras regiones son mucho más caros. Hoy comprarse un celular está muy caro. Nos lleva a que no sea de igual manera el acceso a la alfabetización digital. Consecuencias. Segundo cuadrado, si lo pueden ver, limita la participación social. Hay muchas instancias gubernamentales que hoy son mediadas por medio del celular o las aplicaciones, muchas. Y por allí, si esa persona no ha tenido acceso a una temprana edad o en el último periodo a un celular, normalmente lo pide prestado y luego para hacer ciertos trámites educativos o algunos trámites con la provincia son por medio del celular. Límite el acceso a derechos y a servicios. Es decir, el acceso a derechos, el ser un sujeto de derechos hoy, está vinculado a ser también un sujeto digital, en muchos casos. Poco acceso a Internet, analfabetismo digital, que eso ahí lo vamos a conversar un poco más, y exposición también a riesgos presentes en la Internet. ¿Por qué? Porque los nativos digitales tendrán tal vez hoy otras precauciones en el mundo del Internet, pero muchas personas que se adentran de golpe al mundo del Internet, que tienen su primer dispositivo, también están muy vulnerables. Hoy si te mandan un enlace por WhatsApp, el otro día lo conversábamos con unas colegas, te pueden extraer
todo lo que tenés en Mercado Pago. Le pasó eso a unas colegas hace no mucho. Le mandaron un enlace donde ellas iban a comprar algo, hicieron clic y tampoco es que son personas excluidas del sistema o del mundo digital. Pero bueno, las personas que están más expuestas a los riesgos del Internet, también hay una tendencia a que sean aquellas personas que no tienen tanto vínculo con el mundo digital. Bueno, hoy en día me parece que es un tema de debate y sería también otro tópico. De hecho, hoy se está dando mucho todo lo que es el cibercrimen, el ciberbullying. Demandas, entonces, o sea, esos son el diagnóstico, las consecuencias, bueno, las demandas. ¿Qué es entonces lo que estamos demandando de las instituciones? ¿Qué es lo que necesitamos, requerimos? Y de allí vienen también algunas posibles respuestas. Algunas cosas las podemos cambiar, otras no podemos hacerlo, pero bueno, siempre para no ser, yo diría, catastróficos, es decir, pensar en estatizar las empresas de Internet, no, bueno, no se puede. En garantizarle un celular a todo el mundo tal vez no se puede, pero sí algunas cosas que podemos hacer de los lugares en los que estamos. Demandas, fomentar la capacidad de la ciudadanía de utilizar de manera crítica la información y las herramientas que son libres. Yo soy una fiel promotora de muchos software libres, ahí vamos a charlar algunos, porque son sinceramente muy útiles. Hay ciertos puntos o dimensiones que las instituciones podemos, de manera muy planificada u organizada, estar pensando a las nuevas tecnologías no tal vez como solo enemigos o pensar solamente sus consecuencias negativas, sino también pensar en los espacios que hay, los intersticios que hay para seguir trabajando. Desarrollo de habilidades intelectuales, prácticas críticas y socioafectivas responsables. El uso de las redes sociales debe venir de la mano, yo sé que aquí hay muchas futuras profesoras de educación inicial, debe venir de la mano también de un trabajo crítico de ese uso de las redes sociales. Malvina un poco lo decía recién, el tema del ciberbullying es un eje hoy prioritario educativo en investigación en las universidades en todos lados, en política educativa, porque el uso masivo, el adentramiento de algunas generaciones a estas redes sociales también ha conllevado algunas problemáticas que se manifiestan en el mundo online, pero que luego también tienen sus repercusiones, como decías vos, en el offline. Soluciones, algunas soluciones, y aquí entra lo de alfabetización digital. Reducir las desigualdades sociales es una solución, claro que sí, estamos siempre comprometidas las instituciones educativas, creemos que la educación es un canal para reducir esas desigualdades. Presencia del Estado en planificación también de acceso a Internet, TICs, plataformas, proyectos en red, proyectos cooperativos. Incorporación del uso de las TICs en instituciones educativas y en las aulas. De eso vamos a centrarnos ahora un poquito más. Pero quería hacer este panorama porque viene de la mano de esto que conversaba Malvina para poder unificar el marco teórico que ella presenta, es traerlo aquí a nuestra realidad concreta. Primer aporte que por allí ha hecho la UNESCO, que es interesante, que también se los dejamos, una guía, algunas cositas traje aquí para compartir, guía UNESCO, Inteligencia Artificial ChatGPT, de este año, abril del 2023. La imagen, vos me has dicho, conversando, que la hizo el chat. Se hizo con ChatGPT, se le pidió al ChatGPT que mostrara cómo sería la inteligencia artificial yendo a la universidad. Y bueno, sacó esa imagen el ChatGPT. Si ven, tiene como rasgos medios asiáticos, hay que ver qué interpreta el ChatGPT de inteligencia artificial, pero bueno, esa es la imagen y con eso ilustraron la tapa del libro. Unas cosas interesantes. Pero bueno, preguntas así en general, para charlar. Si alguien ha trabajado con códigos, con R, con Python, con algún programa... ¿Ha trabajado alguien? ¿Ha usado ChatGPT ya? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Ah, ya? ¿Sí? Ajá. Ingeniero. Claro. ¿Han hecho una prueba? ¿Han preguntado al chat? Ah, mira. Que está buena esa ocurrencia. Claro. No, sí, a mí me ha sorprendido profundamente lo integral que es el código. Pero bueno, yo lo que traje son algunos ejemplos prácticos. Fíjense ahí, no se ve bien, pero no sé si puedo hacer un zoom. A ver. No, pero lo voy a traer. Hay eso que ven, son algunos códigos que yo puse en el Visual Studio Code. Los informáticos lo van a entender. Con los que veníamos haciendo una página. A ver si lo puedo abrir por aquí. La abro por acá directamente de mi computadora. Acá tenemos el código
¿Qué es lo que tiene el código? Y allí los informáticos lo saben. Es un lenguaje con el que yo le digo a la máquina qué es lo que debe hacer. Hay una diferencia allí con el algoritmo y ahora lo vamos a charlar. Fíjense, yo allí escribí con el código con el que me comprende la máquina, le escribí lo que yo quería que me haga, del color que quería que me lo ponga, pongo ejecutar y depurar para que vean nomás cómo lo venimos haciendo. Es la página de nuestro proyecto, nuestro grupo de investigación, extensión, etc. Bueno, y ahí me lo hizo, ¿no? Entonces, fíjense, era para mostrarles cómo yo le iba hablando a la máquina, que me ponga el título, siempre tiene una entrada, un desarrollo, una salida, y es un lenguaje específico. No puedo poner aquí zoom, pero ¿qué es el lenguaje de programación? Yo ahí les coloqué de ejemplo, modo pantalla, aquí. Se los coloqué de ejemplo para que viéramos cómo hay un lenguaje que se escribe con un lenguaje de lógica matemática. Nos quedemos con esa primera noción. Ahora, el algoritmo, que era un poco lo que presentaba Malvina recién, yo les traigo todo esto para que pensemos el ChatGTP. Son un conjunto de directrices que yo también le doy a la computadora, ¿sí? Fíjense, el ejemplo de la derecha dice, la lámpara no funciona, ¿está enchufada? No, enchufarla. Sí está enchufada, foco quemado, sí, reemplazar el foco, no, comprar nueva lámpara. ¿No? Es un desarrollo lógico. Eso yo lo escribo a la computadora con un lenguaje específico que es el lenguaje de programación, que varía, el lenguaje de Python es uno, el lenguaje de R es otro, el lenguaje de Java es otro, etc. Los algoritmos, yo lo que hago es definir un procedimiento. Fíjense, es un procedimiento paso a paso para conseguir un fin. El ChatGTP, y aquí sí nos vamos adentrando, hizo el boom de traernos una enorme cantidad de posibilidades en tanto y en cuanto yo a la máquina le escribo y le digo al ChatGTP, como hizo aquí la profesora, que ella quería una poesía para una canción, para probar la creatividad del chat, le pidió una canción para su mascota y se lo pediste, se lo escribiste, le dijiste ChatGTP, haceme una canción para mi mascota. Y ChatGTP se lo lanzó directamente. O sea, lo que yo antes hacía con lenguaje de programación, y tenía que saber lógica y tenía que adentrarme en el mundo, varias aplicaciones que se fueron creando, acá yo traje ejemplos, hoy lo hacen si yo se lo escribo. Algunas están en inglés, otras están en español. ChatGTP tiene su versión en español, un poco más rudimentaria que la otra en inglés, pero está. Entonces, el ChatGTP abrió todo un universo luego de aplicaciones que se fueron desarrollando, que si yo le escribo a la máquina, casi parecido a como era en algún momento con el lenguaje de programación, se lo escribo yo a la máquina, me hace la acción. Acciones complejas, de un nivel de complejidad bastante interesante. Por ejemplo, ChatGTP, búscame las líneas de investigación emergentes que hay sobre inteligencia artificial del último mes. Y el ChatGTP presenta las principales líneas, porque logra conectarse con todo un conjunto de Big Data y el algoritmo le lleva a solucionar ese problema. ¿Sí? Yo acá que les traigo algunas herramientas que son interesantes, ahí las vamos a compartir, por lo menos 2 o 3, para trabajar en el aula, pero trabajarlas, por supuesto, críticamente. Y también trabajarlas, digo, como herramienta docente, ¿no? Tome es una aplicación, HubSpot es otra, Quillbot, Adobe Podcast, esta aquí no se lee bien, Synthesia, Kyber, por nombrar algunas. La presentación se la vamos a dejar y les vamos a dejar como una lista de algunas, pero yo lo que quería que charlemos, que problematicemos, es esto que plantea la UNESCO, ¿no? ¿Cuándo usar el ChatGTP? Por un lado, bueno, allí les colocamos, no se lee bien, pero se los quiero leer. ¿Cómo lo encuentro? Les dejamos el enlace. ¿Qué información debo facilitar para utilizarlo al ChatGTP? Porque el ChatGTP, como en algún momento fue Malvina contaba el Google Translator, si hay una profe de inglés acá lo puede decir, pegaban, el estudiante copiaba y pegaba la frase que quería traducir y después cuando vos veías, habían como varias palabras de uso que estaban mal hechas, mal colocadas. Pero no porque funcione mal el algoritmo del Google, sino porque el algoritmo de Google lo hacía literal. Entonces vos necesitas un conocimiento para ir filtrándole, armar la oración de una manera, porque la estructura del lenguaje inglés es distinta a la estructura del lenguaje español y por lo tanto que te lo pueda traducir correctamente. Ese conocimiento es el que hay que enseñar en la alfabetización digital. Yo al ChatGTP le puedo decir, chat, o a otros de los programas que ahí después les voy a mostrar, haceme un resumen o una síntesis de la presidencia de Irigoyen, y te mando un sancocho. Pero si yo le digo, ChatGTP,
El presidente Irigoyen de la República Argentina, me interesaría saber el vínculo que tuvo con el movimiento sindical de tal fecha a tal fecha y por qué se fue del gobierno. Entonces es más específico, es mucho más, podríamos decir, da cuenta, digamos, de una especificidad que el algoritmo encuentra en tanto y en cuanto yo también tengo un conocimiento para dialogar. Por eso uno tiene que ir filtrando y escribiendo distinto, escribiéndole, podríamos decir, con más conciencia. Ese es un primer punto que, por supuesto, es algo lógico. Pero fíjense, ¿cuándo usar el ChatGPT? Dice allí la UNESCO en el cuadro. ¿Importa que el resultado sea verdadero? Si no importa, use el ChatGPT porque lo que nos interesa es probar otra cosa. Por ejemplo, allí le interesaba ver la creatividad del ChatGPT para armarle una canción. Bueno, se puede usar así sin filtro directamente. ¿Importa que el resultado sea verdadero? Sí. ¿Dispone de experiencia para verificar el resultado del proceso? ¿Dispongo yo de experiencia, de materiales para saber si eso que me da el ChatGPT sobre la presidencia de Hipólito Yrigoyen es algo verídico, está bien organizado, está bien la fundamentación? Si usted dispone de experiencia del proceso, sí. ¿Está dispuesto a asumir toda la responsabilidad legal, moral de las imprecisiones que cometa? Si usted coloca sí, es posible usar el ChatGPT. Si usted coloca no, por ejemplo, tiene que hacer una monografía para la universidad o tiene que hacer un trabajo final, no dispone de toda la información y además no está dispuesto a asumir toda la responsabilidad, entonces no es seguro usar el ChatGPT. Eso es un primer punto que hay que aclararle también a los estudiantes, porque el ChatGPT, y es una discusión ya legal que hay normativa, hace una sistematización muy rápida del algoritmo de todo lo que está hoy en Internet. Entonces, en muchos casos puede tener problemas de autoría. Ahí un poco les dejamos algunas preguntas. ¿Puedo hacerle preguntas en cualquier idioma? ChatGPT funciona mejor en inglés, sostiene la UNESCO, debido a la cantidad de información de la cual dispone en inglés. Pero también funciona bastante bien en otros idiomas como portugués, francés y español. Aquí, esto también es algo que no les quiero aburrir, pero se los dejamos para que vean algunas posibilidades o roles que se pueden trabajar con la inteligencia artificial. Por ejemplo, rol motor de posibilidades. La inteligencia artificial genera formas alternativas de poder expresar una idea. Y vamos a ver, hay una aplicación que es interesante, que puede servir para que los estudiantes testen las prácticas de escritura. Los estudiantes pueden escribir consultas al ChatGPT y utilizar la función para regenerar también una respuesta, ¿no? Y ver lo que ellos han escrito y poder compararlo. Oponente socrático, la inteligencia artificial actúa como oponente para desarrollar ideas, es decir, para contraponer la idea al ChatGPT. Los estudiantes pueden introducir mensajes en el ChatGPT siguiendo la estructura de una conversación o debate. Se puede debatir con el ChatGPT, uno le puede seguir el debate al ChatGPT hasta ad infinitum, o sea que uno puede seguir escribiéndole. A ver cómo es la lógica también del ChatGPT. Se daba mucho hace poco con el tema del discurso de los populismos, el que lo habían citado, y claro, hay una bibliografía mayoritaria que ve al populismo con una connotación en la teoría política negativa, que es una bibliografía más liberal, y hay una bibliografía que viene de otro campo de estudios más latinoamericano que lo ve más positivo. Y el ChatGPT, como funciona mejor en inglés y tiene más información en inglés para sistematizar, tenía más presente la bibliografía esta, la del populismo desde una perspectiva negativa. Con lo cual uno le puede, el estudiante puede también disputarle a ChatGPT, seguir repreguntándole, che, ChatGPT, ¿no te parece que estás obviando toda una literatura? Bueno, allí les dejamos algunas formas o funciones, actividades, formas en las que uno lo puede llevar al aula, el ChatGPT, por citar algunos ejemplos. Pero como no me quiero ir en tiempo, también les quería traer en investigación, que es donde nosotros nos desarrollamos mayormente. Posibles usos de ChatGPT, también propuesta de UNESCO. Para mejorar la calidad de la escritura, para reformatear citas o referencias. ChatGPT, ¿esto está bien citado? No, la cita se hace de esta manera, también te demuestra eso, te lo reenvía. Para traducir la escritura. O sea, hay ciertas cosas que el Word, por ejemplo, estaba empezando a hacer, el tema de la citación. Pero ChatGPT vos le decís, bueno, ChatGPT, necesito que me presentes estas citas en normas APA séptima edición para un trabajo final. Y el ChatGPT te lo envía. Y esas por ahí son actividades que son mecánicas, pero que está bueno testearlas también con el ChatGPT, que uno ya las hacía con algunos programas de edición, Mendeley es uno, pero con el ChatGPT es más rápido. Diseños de investigaciones puede servir para preguntarle ideas, determinadas ideas específicas, en el campo de investigación de las ciencias sociales. ¿Cuál es la vacancia en estos estudios?
En estudios sobre, yo había puesto una vez para ver qué me tiraba, cooperativismo, políticas públicas, etcétera, y me tiraba las líneas de vacancia. Estas son las líneas que no han sido tan estudiadas. Claro, vos le preguntás, un trabajo que uno tiene que hacer a veces de búsqueda de antecedentes, el ChatGPT te lo hace y dice, no, mira, esto es lo que ha sido investigado, pero para eso uno tiene que conocer. Sigo con el eje, de que uno tiene que tener bien en claro qué es lo que le quiere preguntar al ChatGPT. No es, y acá es lo que yo quería dejar en claro, no decía ChatGPT, haceme el trabajo, como por allí muchos tenían el miedo que hagan los estudiantes, sino enseñarle a los estudiantes que es una herramienta útil para este tipo de cosas. Sugerir fuentes de datos, eso también es algo interesante. Para quienes trabajan con datos estadísticos, nacionales e internacionales, muchas veces se nos hace difícil encontrar los datos para trabajarlos después en otros programas, en Excel, por caso. Y por allí al ChatGPT se le puede consultar. ChatGPT, si yo quisiera buscar datos sobre transporte o movilidad urbana en la provincia de Córdoba, ¿dónde me sugerís que puedan aparecer mayor cantidad de datos para trabajarlos en una investigación? Y el ChatGPT te va a derivar tal vez a una página de un ministerio, te va a decir las bases de datos que encuentro más están en datos.gov Argentina, etc. Allí también puede servir en el campo de la investigación para hallar fuentes, lo que se llama fuentes. Y por supuesto recogida de datos, búsqueda de algunos archivos, traducir fuentes de otros idiomas. ChatGPT, tengo solamente esta fuente en inglés. Hay posibilidades de que sea traducido al español. ChatGPT también lo traduce al español. O sea, fíjense la infinidad de herramientas que brinda el ChatGPT si uno tiene esa conciencia práctica, podríamos decir, de qué es lo que quiere realizar. Quiero realizar una investigación, tengo distintas formas de pensar la ayuda que me da hoy la inteligencia artificial. Y algunas aplicaciones ya directamente en el aula, ¿no? Para que pensemos en concreto en el aula. Chatbots con respuestas generales, ahí les voy a mostrar una aplicación. Materiales virtuales personalizados. A los docentes nos sirve mucho para realizar materiales, si nosotros podemos hacer el guión de los materiales, no el chat, pero otras aplicaciones que se han creado con inteligencia artificial, lo hacen y por allí puede ser muy interactivo a nivel clase. Diseños de materiales didácticos también, si yo coloco bien el contenido como docente, me lo diseña directamente. Entonces yo soy la que veo el diseño y lo que hace la máquina es armármelo al diseño, con las imágenes que yo le pido, le escribo lo que quiero que haga. Actualización de contenidos, en esto que venimos hablando de ChatGPT, preguntarle, en términos de contenidos curriculares, se le puede preguntar al ChatGPT, y actividades prácticas ya de producción para trabajar con los estudiantes. Hay algunas aplicaciones que está buena trabajarla con los estudiantes como una herramienta innovadora en el aula para no caer siempre en las mismas modalidades didácticas de evaluación. Aplicaciones que les vamos a dejar para, yo no me quiero ir en los tiempos y por eso les quiero dejar muy rápidamente, pero van a tener les vamos a hacer llegar un Word ya con las aplicaciones. HubSpot, que es un diseño de chatbots para respuestas genéricas en WhatsApp. Supongamos que tenemos grupo de WhatsApp, a mí me ha pasado tener grupo de WhatsApp con estudiantes, es muy sencillo usar el HubSpot, hay muchos tutoriales, y por allí hay unas ciertas respuestas genéricas, ¿no? Un fin de semana que uno no tiende a ver el celular o a descansar, por ejemplo, cargarle las notas al chatbot de todos los estudiantes, por ejemplo, cargarle nombres, apellidos, la fecha en la que van a rendir, cuando tienen que rendir el examen, una serie de respuestas que uno por allí se cansa de contestarlas, lo puede hacer el chatbot. O sea, podemos activar el chatbot en algún grupo con respuestas genéricas. Si después hay alguna pregunta más específica, por supuesto que uno lo trabaja con el estudiante del aula, le responde particularmente, pero hay preguntas que se repiten. Entonces, para eso también está el chatbot. Entonces, allí también podemos cargar las notas y bueno, que el chatbot le responda a los estudiantes la nota, le responda el día que vuelven a rendir, el recuperatorio, etcétera, etcétera. Ese es un chatbot bastante, podríamos decir, simple en el sentido de que es fácil de usar y fácil de implementar en WhatsApp. A los grupos de padres también. También se puede hacer respuestas genéricas. Quillbot, actividades para mejora de la redacción. Es muy interesante Quillbot porque no es solamente una aplicación que, como tenía el Word, que te dice que escribiste mal una palabra, que te marca la tilde. No. Quillbot lo que hace es mejorar la sintaxis. ¿Qué es lo interesante para usar de Quillbot? Es que yo puedo usarlo con los estudiantes, para que ellos también hagan un proceso crítico y vean a ver cómo lo presenta Quillbot a la misma idea que yo quise escribir. Y allí para quienes trabajan en lengua y literatura o en idiomas es interesante esa aplicación porque sirve para hacer un análisis crítico de las propias prácticas de escritura.
Es muy sencillo. Quillbot tiene una interfaz muy similar a lo que es el Google Translator y lo que hace es rearmar las ideas y presentarlas de otras maneras. También podés ir explicándole a Quillbot cómo lo querés presentar y por lo tanto te sirve para comparar cómo es mi práctica de escritura, cómo la presenta a ver la inteligencia artificial, por qué la presenta de esa manera. Synthesia, que hoy la estuve probando, porque la había visto, pero que la verdad que no la había probado, hoy la probé, que es diseño de videos interactivos especializados. Yo le escribo a la aplicación el guión y te hace el video como vos le pedís que lo haga y te lo envía al mail para descargar, gratuito. Es muy interesante, como hace muchas veces se sienta como una señora, explica, a veces le puedes pedir que te ponga un fondo, le puedes pedir que te coloque otro tipo de persona o sin personas, que sea con otro tipo de videos, te lo hace. A veces es una persona hablando, parece como una docente hablando. Bueno, es muy interesante esa aplicación porque sirve por allí también para hacer algún que otro material de video corto, ¿no? Un video corto que pueda circular, que puedo subir al aula virtual, de recordatorio. Es muy fácil de usar Synthesia. En todas estas tres que he mencionado, hay que hacerse el usuario, que se lo hace con Google, y bueno, ya la pueden utilizar de manera gratuita. También conversando un poco con Malvina todo este tema de los excedentes informacionales, ¿no? Que son los que se apropian las grandes corporaciones, caso de Google. Entonces yo siempre recomiendo hacerlo en un mail institucional que uso para el trabajo, tengo un mail de trabajo y allí utilizo estas aplicaciones, no en un mail personal. Entonces las aplicaciones te envían todo al mail de trabajo y está bastante más separado de la vida privada, podríamos decir, de los mails privados de la vida privada. Tomé para presentaciones en PowerPoint, es fantástico, lo he probado. Dije, bueno, quiero que me realices, lo que tienes que estar en inglés, pero si yo lo coloco con el Google Translator o con otro traductor, le coloco lo que quiero que me lo haga y que me lo haga en español, me lo hace en español. Ahí les voy a mostrar unas imágenes. Haceme los principales hitos, tiene que ser como el ChatGPT, bien filtrado, principales hitos de la presidencia, que aparezca este tema y este tema, desde este autor, por ejemplo, se le puede especificar todo y te hace presentaciones muy lindas. Yo hoy le colocaba que las imágenes sean pintores argentinos y me colocó pintores argentinos en cada una de las imágenes. Una herramienta fantástica, por allí cuando uno tiene que ponerse a hacer presentaciones y tenemos el contenido, pero para hacerlas más interactivas. Tomé, es muy interesante. Claro, sí, todo hace, sí. Te lo hace en PowerPoint, en PDF, donde se lo pida. Hace imágenes, hace flyers, hace todo, Tomé. Sí. Uno le tiene que especificar todo. Empiezan las prácticas muy pronto. Chicas, viene perfecto. Pruébenlo, hagan los filtros, hagan esto, como yo digo, de poder filtrar bien, ¿no? De darle esa conversación para que el algoritmo se afine, para que se afine el algoritmo. Kyber, diseño de material interactivo. Kyber te hace imágenes, te hace videos, lo hace como con una estética más innovadora, podríamos decir. Es interesante, incluso te crea imágenes, no sé si vieron en el último tiempo que estaban circulando imágenes de inteligencia artificial que hacía de la persona. Vos subías 2 fotos y te hacía una imagen tuya como de caricatura, como de una caricatura samurái. Bueno, Kyber hace un poco eso, también lo hace de otras formas, pero te crea imágenes, hace lo que se llama creación digital. Va en un nivel mucho más allá del diseño gráfico. Es impresionante lo que hace Kyber. También, lo mismo que en las demás aplicaciones, yo tengo que indicarle con mucha claridad qué es lo que quiero que haga. Esas aplicaciones, entre otras, se las dejamos para que son de utilidad, para pensarlas en el aula. Por supuesto que como todo esto... Sí. Dale, lo voy a mostrar. A ver. Creo que lo tengo por aquí. Esto. Hoy yo acá hice, para que vean, algunas presentaciones y hacémelo con imágenes de pintores argentinos, háblame del golpe de Estado del 30, y yo lo hice sencillo, le podés cambiar el color, la tipografía, y te hace todo. Yo quería probar, ¿no? Esta es con Tomé, esta es con la aplicación Tomé. Bien. Y un poco ya vamos a ir cerrando mostrando unos ejemplos nuestros. Las listas se las vamos a enviar para que lo tengan y lo recuerden. Son todas online, así que están accesibles.
Y estas son algunas cuestiones que nosotras hicimos en esto de la programación, el diseño web, etcétera, un poco como les venía contando. Veníamos haciendo investigaciones donde veíamos las fake news que circularon en la pandemia, todas las noticias falsas, ¿se acuerdan? La vacuna, etcétera. Entonces, bueno, ¿qué hicimos allí con las noticias falsas que sistematizamos? Lo hicimos también con algunos programas estadísticos. Encontramos recurrencias, donde veíamos cuáles eran, qué características o elementos diferenciales tenía una noticia falsa en relación a una noticia con mayor posibilidades de ser verídica o mayores índices de confiabilidad. Porque por allí la discusión, siempre lo decimos con Malvina, de verdad, falsedad, es una discusión más epistemológica, filosófica, pero la discusión de la confiabilidad sí es posible de dar hasta qué punto una noticia es más confiable que otra. Nosotros vimos las noticias, las fake news que circularon, encontramos patrones y el proyecto en el que estamos trabajando, también con programación, etcétera, es esta aplicación que se llama Desmontando Fake News Apps, donde hicimos un índice de confiabilidad de noticias, donde el usuario puede acceder a la aplicación, puede ver también otros, aquí les colocamos, otros fact-checker como Confiar, chequeado.com, etcétera. Puede ver los videos de nuestro proyecto de investigación, puede remitirse a nuestra página de los proyectos en donde venimos trabajando todos estos temas y además puede hacer clic e ingresar al índice de confiabilidad y a partir de algunas preguntas que hacen para nosotras a la referencia entre lo más confiable y lo menos confiable de una noticia, esa persona puede ver si la noticia que lee tiene un porcentaje mayor o menor de confiabilidad. Nosotros eso lo presentamos en un proyecto de extensión de la universidad, financiado por la universidad, y bueno, lo estamos terminando de diseñar. Pero bueno, es para que vean ya el universo que hay a nivel instituciones. Nosotros venimos de las ciencias sociales, la cantidad de cosas que hay para hacer con la inteligencia artificial, con la programación, para trabajar en las aulas, para la docencia. Digamos que aquí lo que entra a jugar ya y que excede a la automaticidad de las máquinas muchas veces es la innovación del docente, de la docente, de los equipos de trabajo. Y es por allí tener un diagnóstico muy en claro cuáles son los problemas, los lugares donde queremos también intervenir. Pero justamente sirve para descubrir estas oportunidades que nos brindan, principalmente en el ámbito de la educación, pero en las diferentes áreas de la vida, ¿no es cierto?, y de la sociedad, la inteligencia. Y creo que es la propuesta principal que hoy ustedes nos vienen trayendo, descubrir estas oportunidades. Totalmente, yo creo que hay intersticios en todo esto. Está todo lo que contó Malvina, que es esa concentración que encontramos en estas plataformas, que hay veces que tiene que ver un poco con este aturdimiento que hay, pero también hay que ser muy conscientes de poder utilizarlo de manera estratégica, pero también de manera pedagógica, didáctica, poder enseñarlo en las aulas. Me parece que esa es la manera también de no exponer tanto. Yo hablaba de los peligros del Internet a las infancias, adolescencias, juventudes. Me parece que de eso se trata la alfabetización digital. Es una respuesta. Digamos que no soluciona todos los problemas que hablábamos al principio del diagnóstico, pero es una manera que tenemos quienes estamos en educación de poder contribuir desde estos lugares y aprovechando también esta coyuntura de la historia donde todavía todo está por verse, ¿no? Con este tipo de descubrimiento. Yo llego hasta aquí y bueno, agradezco y agradecemos el espacio. Si querés te dejo aquí también la palabra para cerrar. Más que agradecidas y por supuesto que a disposición. Bueno, no, también por mi parte, muchas gracias.